Muy buenos días, grupo de oración Padre Pío. Buenas tardes a las personas que hoy se unirán a escuchar y a que juntos podamos reflexionar sobre este estudio bíblico de las cartas de Pablo. Hoy vamos a reflexionar la carta de Pablo a los Filipenses y la primera carta de Pablo a los Corintios. Le doy las gracias a todas las personas que se unirán y los que lo verán en diferido. Vamos a colocarnos en la presencia del Espíritu Santo para comenzar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que solo le pertenezcamos a Dios. Santifica todo lo que digamos, pensemos y hablemos, para que todo sea para la gloria de Dios. Que el Espíritu Santo traiga vida, traiga luz, traiga gracia, traiga consuelo, fortaleza, traiga esa fuerza y esa sabiduría y entendimiento que necesitamos en este momento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos con la primera carta, con la carta de Pablo a los Filipenses. En el capítulo 1, Pablo nos dice: Cristo es mi vida. Dice: mis cadenas han hecho circular el nombre de Cristo. Sabemos que muchas de estas cartas Pablo las escribe cuando está en prisión. Pablo estuvo como 4 veces en prisión en diferentes momentos, y esta carta nos hace ver de que él está en prisión. Nos dice: mis cadenas han hecho circular el nombre de Cristo, es decir, a pesar de que está prisionero, da testimonio del amor de Cristo. Y fíjense que la vez pasada conversábamos que es un Pablo prisionero, pero siempre nos decía: estén alegres, llenos de gozo en el Señor. Nos dice en esta carta, en el capítulo 14, nos dice: gracias a sus oraciones y a la asistencia que me presta el Espíritu de Cristo Jesús, tengo esperanza y estoy seguro de que no seré defraudado. Fíjense, un Pablo prisionero que da gracias por las oraciones, el poder de la oración. La oración siempre llega. La oración es siempre escuchada y da frutos. Fíjense cómo Pablo agradece que el pueblo o la comunidad está orando por él. Y él dice: la asistencia que me presta el Espíritu de Cristo, es decir, Dios no nos abandona. Cuando estamos en su gracia y en su favor, podemos experimentar esa presencia del Espíritu, de esa presencia de Dios. Tengo esperanza y estoy seguro de que no seré defraudado. Al contrario, no me cabe duda de que esta vez, como en las anteriores, aparecerá más grande Cristo a través de mí, sea que viva o que muera. Todo momento es una oportunidad para que demos testimonio del amor a Cristo. Él aquí da gracias por las oraciones, dice que el Espíritu de Cristo está en él, lo está ayudando, lo está confortando, le está acompañando, y también dice: no me cabe duda de que esto, como en las veces anteriores, Cristo aparecerá más grande a través de mí, sea que viva o que muera. Fíjense la confianza de Pablo en el Señor. Sea lo que suceda, lo que esté pasando, Cristo se manifestará y aparecerá más grande en mí, que esto es lo que nos debe
importar que todo sucede para la gloria de Dios y para un mayor bien. Y aquí Pablo nos lo está haciendo ver. Dice, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. La vida para mí es Cristo y la muerte una ganancia, porque Él sabe con quién se va a encontrar en el momento de esa transición, de esa muerte del cuerpo físico. Comienza la vida en Cristo, comienza la eternidad en aquel que Él amó y dio testimonio de su presencia y de su misericordia. En esta carta, en el capítulo 2, dice que Jesús, el propio Hijo de Dios, fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Y nos dice, por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos debemos cumplir la ley de Dios. No hay excepciones. No podemos justificar nuestro pecado o decir, Dios sabe que esta es mi felicidad, Dios es misericordioso, es bueno, y Él sabe que esto es lo que yo esperaba o lo que yo necesito en este momento. No podemos justificar nuestro pecado. Y aquí Pablo nos dice, hasta el propio Hijo de Dios fue obediente hasta la muerte, y muerte en cruz, en la cruz, el árbol de la vida. Vemos que comienza el Génesis con el árbol de la vida, que tiene un simbolismo de esta cruz. Y al final, cuando Jesús está hablando al mensaje de las 7 iglesias, dice que al vencedor le dará de comer del árbol de la vida, que es Cristo crucificado, Cristo glorioso. Vemos en el capítulo 3, dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor, lo que estábamos comentando. Un Pablo prisionero que nos dice, alégrense en el Señor. Si comenzamos y aprendemos a vivir nuestra vida toda por Él, con Él y para Él, vamos a ver las cosas de una manera diferente, porque se va a abrir, como dice Pablo, esa mirada interior, y vamos a poder descubrir que todo le podemos sacar un enorme provecho para la gloria de Dios. El trabajo que realizamos, aunque nos cueste y no nos guste, podemos decir, yo no trabajo para los hombres, sino para el Señor, y ofrecer esas horas de trabajo para por las benditas almas del purgatorio, unido, por ejemplo, a la pasión y muerte. Siempre lo que nosotros hacemos no tiene ningún mérito si lo hacemos solos. Pero si unimos nuestro sufrimiento, nuestro trabajo, nuestras fatigas, nuestros cansancios, nuestros desvelos, nuestros ayunos, a la pasión y muerte de nuestro Señor, a su sangre preciosísima, y la ofrecemos a Dios por alguna causa, por el perdón de los pecados de nuestra familia, por la salud de los enfermos, por las almas benditas del purgatorio, esto tiene un mérito grandioso delante de Dios, y también nos ayudará, porque Dios no se olvida de las almas caritativas, de las almas que se niegan a sí mismos y ofrecen sus sacrificios, sus dolores, sus sufrimientos, todo lo unen a Cristo, lo unen al Señor y lo unen a los méritos infinitos de la pasión y muerte de nuestro Señor. Entonces Pablo nos dice, alégrense en el Señor. Y en el capítulo 3, en el versículo 7 nos dice, al tener sin embargo a Cristo
consideré todas mis ganancias como pérdidas. O sea, un Pablo enamorado del Señor, un Pablo completo para el Señor. Dice, todo lo que yo consideraba en la vida ganancia, ahora es pérdida. Todo lo que perseguí, los bienes materiales, el cumplimiento de la ley como yo creía que era, todo lo considero ahora, si lo comparo con Cristo, como pérdida. Fíjense, al tener sin embargo a Cristo, consideré todas mis ganancias como pérdidas. Más aún, todo lo considero al presente como un peso muerto en comparación con esto tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Qué hermoso, qué hermoso. O sea, él está viviendo el momento de ese encuentro cuando Jesús se encuentra con él cuando él va camino a Damasco, que le dice, ¿por qué me persigues? Yo soy el Señor a quien tú estás persiguiendo. Ese momento, él pareciera que está viviéndolo y dice, ahora puedo ver con esa mirada interior que el Señor ha abierto mi vida. Es como si hubiese pasado una pausa y pueda ver quién era Pablo en el pasado, qué perseguía, qué buscaba, qué anhelaba, cuáles eran sus deseos, sus metas, sus glorias. Y dice, todo esto lo considero peso muerto. O sea, no vale nada en comparación con que me ama, con aquel que dio la vida por mí. Qué bonito. Aquí vemos entonces una sincera y profunda conversión, un hombre que está prisionero, un hombre que está encadenado, que nos dice alégrense en el Señor, y un hombre que dice vale la pena, porque ustedes oran por mí, el Espíritu de Cristo está conmigo, tengo confianza, no seré defraudado, y para mí la muerte es una ganancia, como diciendo, yo sé a quién voy a ver y a quién tengo esa confianza de con quién me voy a encontrar. Después dice, el presente, todo lo considero el presente como peso muerto en comparación con esto tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A causa de Él ya nada tiene valor para mí y todo lo considero como basura mientras trato de ganar a Cristo. Es decir, ahora Pablo coloca al Señor en primer lugar. Tú y yo debemos colocar al Señor en primer lugar, por encima de todo afecto humano, por encima de todo amor, porque allí no seremos defraudados, porque Él se mantiene fiel a nosotros, Él nos ama, Él no nos va a fallar, podemos colocar nuestra confianza en Él. Y en la medida que nosotros aprendamos a amar en el amor a Cristo, vamos a amar de una manera diferente. Ya no vamos a amar con esa dependencia, con ese tú me das y yo te doy. Yo necesito que me des lo mismo que yo te doy. Y ya no vamos a sufrir una decepción amorosa o una tristeza que nos duele, como una tristeza de vacío, de muerte, si alguna persona no nos ama como nosotros le amamos. Porque vamos a aprender a amar en Cristo y vamos a amar más a Cristo que a esa persona y vamos a aprender a conocer sobre el amor de Dios y amar a los demás en el amor de Cristo. Entonces ya esa dependencia, ese amor que depende hasta para respirar de la otra persona, ya no será así. Y ya no vamos a estar sufriendo por amores humanos o por dependencias. Porque fíjense cuál va a ser la historia de nuestra vida. El Señor se lo dice a los discípulos cuando le quieren decir, esta mujer que se ha casado varias veces, cuando llegue la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser esposa? Y el Señor dice, ustedes están muy equivocados. Ya ustedes serán como ángeles en el cielo. Ya no se casarán ni tendrán hijos. Es decir, nosotros estamos llamados a lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Ser adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Pues por tanto, si nosotros también comprendiéramos que la Eucaristía diaria nos prepara para este encuentro de dos enamorados por toda una eternidad,
donde Él te mira y yo le miro, porque en la medida que nos acercamos al banquete eucarístico, le reconoceremos al partir el pan. Y también el banquete eucarístico es un encuentro de enamorados, el novio que se une con la novia por toda una eternidad, y ese encuentro nos va preparando para ese momento del encuentro con el Señor toda una eternidad. Cada vez que nosotros recibimos la Eucaristía, el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de todo un Dios, de todo un Señor, se une a nuestra naturaleza humana. Como decía Santa Faustina, cuando un día una de las religiosas le decía, ahí va la princesa, y ella le dijo, sí, llevo sangre real en mis venas, porque ella sabía que la sangre de Cristo iba por sus venas, porque ella acababa de recibir la Eucaristía, que es vida. La Eucaristía es la unión. Dios por un misterio de amor se quiso quedar en esta apariencia de la hostia viva para traernos vida, para unirse a nosotros de una manera misteriosa, que nosotros no podemos comprender. Un misterio tan extraordinario, donde Dios nos muestra un amor tan sincero, tan profundo, donde se une con la criatura. Entonces, si nosotros no participamos del banquete eucarístico, no vamos a poder nunca comprender. Por supuesto, esa comprensión te la da el Espíritu Santo, ese entendimiento te la da el Espíritu Santo, pero hay que perseverar y hay que recibirle con la debida preparación en el estado de gracia, para que esto vaya, el alma vaya comprendiendo que el alma fue creada para su Señor y su Dios, y que el alma estará inquieta hasta que no se una con su Señor y su Dios. Entonces, vemos entonces Pablo que da una confesión y una profesión de que ama a Cristo con locura, y que Cristo es todo lo que Él quiere, que ya lo demás es un peso muerto, es una pérdida en comparación con aquel que ama, que es a Cristo. Después dice, qué bonito esta profesión de enamorado, ¿no? El enamorado del Señor. En el capítulo 3, en el versículo 10, dice, quiero conocerlo, quiero probar el poder de su resurrección y tener parte en sus sufrimientos, y siendo semejante a Él en su muerte, alcanzaré, Dios lo quiera, la resurrección de los muertos. La confianza de Pablo. Dice, quiero tener parte en sus sufrimientos. Quiero poner mi granito de arena y con mi sufrimiento unirlo al sufrimiento de Cristo para ganar almas para el Señor. Fíjense, todo es una ganancia. Tú y yo, como acababa de decir hace poco, si ofrecemos nuestros sufrimientos, nuestro trabajo, aquello que nos hace dolor en el corazón, aquello que nos hace sentir como una llaga, y lo entregamos y lo unimos al Señor con su pasión y muerte, tiene un gran mérito, porque podemos tener una extraordinaria ganancia de muchas almas y ayudar a que muchas almas se conviertan ofreciendo a Dios este sufrimiento unido a los méritos de la pasión y muerte del Señor. Después dice, no creo haber conseguido ya la meta, ni me considero un perfecto. Es decir, Pablo dice, voy a seguir perseverando, voy a seguir. No me considero todavía perfecto y todavía no he ganado esa corona, dice, sino que prosigo mi carrera para conquistarla, como ya he sido conquistado por Cristo. Es decir, hay que seguir perseverando, hay que seguir orando, hay que seguir buscando de las cosas del Señor, recibiendo e instruyendo su sabiduría, instruyéndonos con la palabra. Después dice, corro hacia la meta, con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial, que es la llamada de Dios en Cristo Jesús. Aquí un Pablo con confianza,
corro hacia la meta, no he llegado a la meta, voy a seguir perseverando para conquistarla, no me considero un perfecto, pero dice, voy ahí, estoy luchando, quiero ser santo. Y después termina aquí esta carta en el capítulo 3, en el versículo 21 dice, pues Él cambiará nuestro cuerpo miserable usando esa fuerza con la que puede sostener así el universo y lo hará semejante a su propio cuerpo del que irradia su gloria. Es decir, Pablo sí nos habla de la resurrección de los muertos, dice que esto será un abrir y cerrar de ojos y nos dice que así aquel que mantiene con su fuerza el universo, pues nos resucitará como un soplo, como abrir y cerrar los ojos, con esa fuerza con la que puede someter así el universo. Y después termina un Pablo prisionero diciendo, alégrense, estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Nos pasa, nos inquietamos por las deudas económicas, nos inquietamos por el tráfico, nos inquietamos porque no hemos hecho todas las metas que queríamos, nos inquietamos por la cola en el supermercado, nos inquietamos porque el tráfico, por tantas cosas que nos inquietamos, por aquello que no hemos logrado, por la enfermedad de alguna persona. Pablo nos dice aquí, no se inquieten por nada. Si tú y yo tenemos confianza en el Señor, sabemos que Dios permite las cosas para el mayor bien y para su gloria. Pues por tanto, cada vez que venga a nuestra mente, a nuestro corazón, un sufrimiento de algo, tenemos que decir, el Señor lo permite, lo acepto y que sea para su mayor gloria y que a través de este sufrimiento o dolor que siento lo uno a los méritos infinitos de la pasión y muerte del Señor y lo ofrezco por la conversión de las almas, por la conversión de todos nosotros los pecadores, lo ofrezco por las benditas almas del purgatorio. Después Él nos dice, antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica, y la paz de Dios, que es mayor de lo que se pueden imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y al final dice, en el capítulo 4, en el versículo 12, nos dice, sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo momento a estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Aquí Pablo nos hace ver, un Pablo prisionero, dice, estén alegres, de gozo en el Señor, den cantos de alabanza, den gracias, acción de gracias con sus súplicas, pero también nos dice, escuchen, hay que saber vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Como decir, no cambiemos nuestra actitud porque hoy no tenemos pan, porque hoy estamos hambrientos, porque hoy tenemos calor, porque hoy no hay luz, porque hoy no tenemos lo que queremos tener. Si amamos al Señor, no cambiemos porque estemos en la abundancia o en la escasez. Dice Pablo, estoy entrenado para eso. O sea, eso no me afecta ya. Si tengo pan o no tengo pan, si tengo calor, si soy perseguido. O sea, aquí es la unión con Cristo. Y te lo vuelvo a repetir para que yo también pueda escucharlo. Sé pasar privaciones y vivir en abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo momento a estar satisfecho o hambriento. Es decir, el demonio nos tienta mucho en el momento de la escasez. Y empezar a ver, cuando yo vivía acá, cuando yo estaba acá, cuando yo tenía este trabajo, cuando yo vivía en aquel país, cuando yo sí tenía, Entonces, empezar a tener una depresión o una tristeza o ansiedad por lo pasado que ya no existe, porque todo tenemos que vivirlo en Cristo. Es decir, no dejemos que
el día se nos vaya con esos pensamientos de tristeza o de depresión, porque cuando yo vivía, veo muchas personas que de repente llegan acá al sueño americano y las escucho. Cuando yo vivía en este país, yo comía en exceso, yo tenía de todo y aquí tengo privaciones, no puede ser, no puedo vivir así. Pablo nos da un consejo: hey, escúchenme, sepan vivir. Estoy entrenado para todo y en todo momento a estar satisfecho con el hambre o con la abundancia. Aprendamos a estar todo el tiempo satisfechos y agradecidos, porque Dios lo permite para nuestro mayor bien. Y con esto terminamos esta reflexión de la carta de Pablo a los Filipenses y comenzamos la carta a los Colosenses, que es la primera carta de Pablo a los Colosenses. Y en el capítulo 1, en el versículo 15, yo espero que tú tengas tu Biblia a mano y estés conmigo buscando los capítulos, los versículos, porque así podemos entonces juntos leerlos. Yo tengo la Biblia latinoamericana, puedes usar la Biblia de Jerusalén y juntos leer, o cualquier Biblia que sea de la Iglesia Católica. Vamos a ver aquí en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15, dice: Cristo es el principio de todo, Él es la imagen del Dios invisible. Fíjense, la imagen del Dios invisible, verdadero Dios y verdadero hombre. Nadie ha podido ver a Dios, pero vemos a Dios en Jesús. Es la imagen de Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible y es primogénito de toda la creación. Es decir, ya Él existía. Porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible. Es decir, todo Dios lo creó por amor a su Hijo. Y Pablo nos habla mucho de este tema de los ángeles y nos hace ver que Cristo es superior a todo ángel, porque todo fue creado para Él. Y después nos dice aquí: tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, estos 9 coros celestiales, estos ángeles que son muy poderosos, que son millares y millares de ángeles, tronos, poderes, potestades, es decir, todos estos ángeles tan poderosos, tan extraordinarios, que uno puede verlos y entender que la presencia de Dios está allí, que son bellísimos, majestuosos. Pero Pablo nos dice, hey, no se alumbren con esto, todo fue creado por Cristo, todo fue creado para Él. No se alumbren por bellezas o por ver las alas de un ángel o por ver la majestuosidad y la fuerza y el poder que tiene, porque todo eso fue creado por el Hijo, para Él y por Él y con Él. Entonces dice, Él existía antes que todo y todo tiene en Él su consistencia. Entonces, no perdamos el tiempo siguiendo angeologías falsas o decretos o todo lo que es la corriente del New Age, porque Cristo es con Él, por Él y para Él. Es decir, todo fue creado en Él, con Él y para Él. Y todo esto debe doblar rodillas para glorificarlo y adorarlo, porque Él es verdadero hombre, verdadero Dios. En Él existía desde el principio y por Él fueron creadas todas las cosas. Después dice, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él, que es el principio, el primero nacido de entre los muertos, para que estuviera en Él el primer lugar en todo. Así quiso Dios que el todo se encontrara en Él, y gracias a Él fuera reconciliado con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz. A Él le costó nuestra salvación. Él compró un pueblo santo para Dios y lo compró a costa de sufrimiento, dolor y de derramar su propia sangre. Aquí nos lo dice Pablo, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Por la sangre de Cristo hemos sido rescatados y somos perdonados.
Y en el capítulo 24, en el versículo 24 de todavía el capítulo 1, nos dice: ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Lo que hablábamos, pareciera que Pablo también llevó en su cuerpo los estigmas invisibles del Señor, porque Él nos habla mucho de que en su cuerpo Él lleva esos sufrimientos. Y aquí nos los dice: me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, es decir, vamos a sacar provecho para bien de todo lo que nos suceda y unirlo a los méritos infinitos de la pasión y muerte de nuestro Señor. Dice: pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo. El sufrimiento de Cristo en la cruz no faltó nada, pero Pablo nos quiere hacer ver que nosotros como cristianos también podemos unirnos al sufrimiento y a los méritos de la pasión y muerte de nuestro Señor, y pareciera que Dios, por una manera misteriosa, nos quiere también colocar a nosotros en ese momento donde tú y yo, en algún momento de la historia, de un siglo, podemos también unirnos a ese Cristo sufriente, a ese Cristo que está en el sacrificio de la misa, donde Dios vive un eterno presente y Cristo está en agonía y en sufrimiento, y se está ofreciendo a Dios por toda la humanidad, y que tú y yo estamos allí y uniendo nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo por un misterio que desconocemos. O sea, vemos aquí que Dios nos hace partícipes de muchas cosas y nosotros las ignoramos. Y aquí Pablo nos las hace ver. Completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Es decir, Cristo ahorita se encuentra en agonía. Cristo ahorita se encuentra crucificado, se encuentra con la coronación de espinas por el mundo alejado de Dios, el mundo lleno de blasfemias, el mundo que está olvidando y viviendo sin Dios. Cristo se encuentra en agonía hasta el fin de los tiempos. Y vemos aquí como Pablo nos dice que tú y yo podemos unir nuestros sufrimientos para completar nuestra carne o lo que le falta a los sufrimientos de Cristo. Es decir, podemos acompañar al Señor y a la vez que nuestro sufrimiento tenga un mérito infinito unido al sufrimiento de ese Cristo que está en agonía. Dice: para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Podemos ofrecer siempre nuestro sufrimiento por las benditas almas del purgatorio, la conversión de los pecadores, por todo lo que hemos hablado anteriormente. Dice, y aquí nos dice: queremos que cada uno llegue a ser perfecto en Cristo. Este es mi trabajo, el que me entrego con la energía que viene de Cristo y que obra poderosamente en mí. Es un misterio cómo obra el Espíritu Santo en nosotros. Y fíjense, Pablo nos dice: tienen que ser perfectos, no podemos ser mediocres, no podemos ser a tintas medias o tibios. Tenemos que ser perfectos y buscar la perfección y no relajarnos o hacer las cosas a medias. Pablo nos dice aquí: queremos que cada uno llegue a ser perfecto en Cristo, porque el mismo Cristo nos dijo: sean perfectos como mi Padre es perfecto. Dice, quiero, en el capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los Colosenses, nos dice en el versículo 1: quiero que sepan cuán duro es el combate que debo soportar por ustedes. Es decir, no es fácil el sufrimiento, las persecuciones, el hambre, pero todo esto lo ofrezco y lo considero, como dice Pablo, una ganancia, porque a través de este sufrimiento completo los sufrimientos que le hacen falta a Cristo, como recién explicaba hace poco. Dice: en Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Les digo esto para que nadie los confunda con discursos engañosos. Esto está en el capítulo 2, en el versículo 3. Les digo esto para que nadie los confunda con discursos engañosos. Y con esto terminamos por el día de hoy, para luego continuar el próximo sábado. Dice: aunque estoy
corporalmente lejos, mi espíritu está con ustedes y me alegro al ver el equilibrio y la solidez de su fe en Cristo. Es decir, pareciera que Pablo nos está diciendo, mi espíritu está ahí, yo sé lo que está pasando, como un padre pío que tenía ese don de la bilocación, que conocía, que sabía tantas cosas del pasado, presente, futuro, que Dios le permitía tener esa mente que estaba totalmente como esa mente de Cristo, que lo sabía todo, lo conocía todo. Pablo está diciendo, hey, lo sé todo, mi espíritu está ahí, lo puedo ver todo. Pareciera que nos está haciendo ver ese don maravilloso que, por ejemplo, tenía Padre Pío, ¿no? Y me alegro al ver el equilibrio y la solidez de su fe. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor, tomen pues su camino, permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él, estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos y siempre dando gracias, cuiden de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas. Es decir, cualquiera hace una doctrina, cualquiera hace una religión, una mezcla de cosas. Cualquiera viene y te pone un estilo de vida que le ha funcionado fuera de Cristo. Cualquiera te quiere imponer un estilo de vida. Y Pablo nos lo dice aquí, hey, cuidado, que no los engañe nadie con sabidurías o teorías huecas, porque todo lo que no tiene consistencia en Cristo es hueco, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. En Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente, es decir, en Cristo. En Él ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Fíjense que Pablo otra vez nos vuelve a recordar los poderes y autoridades sobrenaturales, es decir, esos ángeles que fueron creados, poderes que son poderosos, que son extraordinarios, que son bellos. Pero estos ángeles no son jamás superiores a Cristo. Entonces tenemos que prestar atención. No podemos poner nuestro mundo. Y quiero conocer el New Age, leer sobre la angelología y no conocer las Sagradas Escrituras y no conocer a Cristo. Cuidado, porque Pablo dice, esos son teorías huecas de aquellos que no quieren estar unidos a Cristo. Y después nos dice, en Cristo recibieron una circuncisión humana, no quirúrgica. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en Él fueron luego resucitados. Es decir, en nuestro bautismo fuimos sumergidos en la muerte de Cristo para resucitar en el último día, y también hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo y le pertenecemos y ya somos criaturas completamente nuevas. Y después dice en el capítulo 2, versículo 14, dice, anuló el comprobante de nuestra deuda. Estos preceptos que nos acusaban, los clavó en la cruz y los suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior. Aquí dice, le quitó el poder al demonio, le quitó ese poder al que domina el mundo. Lo colocó en la cruz, lo clavó en la cruz ese pecado. Él lo dice Pablo aquí. Lo clavó en la cruz y lo suprimió. Le quitó su poder a las autoridades del mundo superior. Las humilló ante la faz del mundo y las dejó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Entonces vemos aquí, cuidado con las teorías huecas, porque todo ha sido crucificado. Cristo padeció todo, lo llevó todo, todos los pecados, Él los pagó. Por su sangre hemos sido rescatados y por sus sufrimientos Él ha pagado la deuda de todos los pecados. Por eso ofendemos al Espíritu Santo cuando decimos, yo soy así, esto no tiene perdón de Dios, Dios no me va a perdonar esto. Porque Cristo lo llevó todo en su carne, lo sufrió todo y lo crucificó, lo clavó en la cruz. No podemos decir, esto no puede ser perdonado, yo no puedo cambiar, esto no me lo va a perdonar Dios. Porque todo es, el perdón Dios no nos perdonará cuando hemos ofendido y blasfemado contra el Espíritu Santo. Cuando no hemos creído
que podemos ser perdonados. Cuando no creemos que podemos ser perdonados, ahí es una blasfemia. Y fíjense que Jesús dice, se perdonará cualquier ofensa contra el Padre, contra el Hijo, pero ninguna contra el Espíritu Santo. Así que no, como dice Pablo, no entristezcamos al Espíritu Santo que vive con nosotros, no lo entristezcamos. No podemos decir, no, esto no va a ser perdonado, yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer esto. Dios nos capacita para un trabajo, Dios nos da la capacidad, Dios nos da las herramientas, Dios nos da por un misterio y una fuerza extraordinaria de su amor por nosotros. Nos capacita, nos transforma, nos lleva a esa transfiguración, nos hace criaturas nuevas. Ya lo pasado no existe y somos criaturas nuevas en Cristo, que nos llevó a la cruz, y esa persona vieja ya no existe, muere en la cruz y tiene entonces una resurrección de una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el próximo sábado, Dios mediante, seguimos con este estudio bíblico y vamos a seguir estudiando, y nos quedamos entonces en el capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los Colosenses. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarme, y no se olviden de compartir con otras personas el estudio bíblico, porque es muy importante. No podemos amar a lo que no conocemos, y en la medida que nosotros abrimos este libro, es el único que el Espíritu Santo viene a explicarnos, viene a hacernos comprender ese misterio oculto, esa enseñanza que está en la palabra, que es vida. Recordemos que la palabra se hizo carne, que es Cristo. Pues por tanto, a través de este misterio que desconocemos, la palabra viva, que es Cristo, vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado en el estudio bíblico. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana para rezar juntos el Santo Rosario. Domingo, mañana es 12 de febrero a las 9 de la mañana, hora Miami, Colombia, para que juntos recemos el Santo Rosario y meditemos y reflexionemos sobre las lecturas del día de mañana. Hoy, Nuestra Señora de Lourdes. Hoy es un día muy especial para participar del sacrificio de la misa y orar por los enfermos en el mundo entero. Hoy sucederán grandes milagros, grandes conversiones. Hoy la Virgen irá al purgatorio y buscará a muchísimas almas, así que no dejemos hoy de orar y de ofrecer sacrificios y de participar de ese misterio eucarístico para unir nuestra Eucaristía con muchas almas y ofrecérsela a María por sus intenciones, por la sanación de tantos enfermos y también la conversión de tantos como nosotros, que somos todos pecadores, y por la liberación de muchas almas del purgatorio. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días y muchas gracias.